Con la reciente victoria de Sergio Massa en las elecciones generales, se ha comenzado a hablar de que está la posibilidad de que se genere una dictadura muy similar a la que se generó en Venezuela. Yo no estoy de todo de acuerdo sobre esta postura. Si bien la siniestra Cámpora tiene una gran influencia en un hipotético gobierno de Sergio Massa, no se puede hablar de una influencia total. Pese a esto, debido a los acercamientos de Massa con China, lo que sigue es la profundización del autoritarismo en Argentina. Aunque hay ciertas similitudes, había un gobierno pésimo, una hiperinflación inminente y una campaña del miedo, entre otras cosas, yo creo que este caso es más similar al del pueblo ruso, producto del incipiente zarismo en la política argentina. Muchos sectores modernistas de la Argentina han hablado de la Argentina como un país feudal, y ojalá fuese así. La Argentina es algo muchísimo peor. La Argentina se ha convertido en un prototipo de zarismo republicano. El zarismo no es más que el feudalismo mezclado con el estatismo y el pobrismo, muy distinto al viejo régimen o a las monarquías feudales. En el viejo régimen es donde surgió el Estado. En todo el mundo el Estado surgió de una monarquía a medida que la aristocracia surgía. La misma era una mezcla entre la nobleza y la realeza. Este Estado era mínimo, a diferencia de lo que la mayoría de los liberales puntúan. Y producto de la base de la moral de esta época, que era la nobleza obliga, es decir, el mayor sirve al menor, aunque el menor no debe ser dependiente del mayor. En cambio, en Rusia se generó un estado elefantiástico. Es por ello que surgió el comunismo allí. Este estado gigante ya existía previamente. Además, había un pobrismo permanente. Utilizaban limosnas para poder apaciguar a las masas, y las mismas pensaban que eran sus derechos. Un ejemplo de esto es la asunción de Nicolás II, el cual durante su ascensión tenía el deber tradicional de dar todo tipo de comidas a sus súbditos en el mismo día que estos aparecieron. Al igual que en la Argentina, el poder político estaba completamente centralizado en una única persona, y había líderes de rangos regionales, los cuales apoyaban nuevamente la subsistencia. Y me dirán que el feudalismo había estas cosas, y allí se equivocan. Durante el feudalismo se había generado una gran pirámide de pactos económicos y políticos, y este sistema se basaba en la servidumbre de los campesinos hacia los nobles. En Europa, cuando este sistema estaba siéndose aplicado, no había Estado, es decir, no había ni monopolio de la violencia ni un organismo que se asegure de cumplir derechos y garantías. El caso ruso es extremadamente particular, porque había servidumbre, es decir, que si bien legalmente los campesinos estaban atados a la tierra, estos tenían derechos y garantías que, producto de la economía desastrosa de Rusia, no podían ser verdaderamente asegurados. Y también se daba este sistema piramidal, al igual que sucede con el Partido Justicialista y el Partido Radical. Son ambas estructuras funestas e inútiles, cuya única función es parasitar a aquellos que trabajan. Un caso muy particular que sucede con los partidos políticos es que si uno no los apoya, se le retira todo apoyo social. Esto es igual a Rusia. Era una cultura política de la lealtad y la traición. Por lo tanto, si uno no obedecía a tal autoridad, se le retiraba cualquier tipo de esos derechos. A esto debemos sumarle algo muy importante. Gran parte de las tierras de esta nación son propiedad directa o indirecta del Estado. Y también hay un conjunto de terratenientes, los cuales son propietarios de grandes extensiones. Esto es igual al zarismo. En este, el Estado era el dueño de gran parte de las tierras y el Estado era parte del patrimonio del zar. Por otro lado, en el ancien régimen, la propiedad de las tierras por parte del monarca eran privadas. Massa se vende como un político perfecto, hábil y consensuador, del mismo modo que un monarca se vende como un gran líder que llevará a su nación hacia la grandeza, el cual negociará con los distintos sectores como el clero y la nobleza. Y hay una diferencia vital entre el feudalismo y zarismo. El primero era estrictamente necesario para poder avanzar históricamente, mientras que el segundo fue tan innecesario aquí como en Rusia. Fue producto de la incompetencia del pueblo y la élite rusa. Del mismo modo en Argentina, había una gran diferencia entre aquellos que tenían derechos políticos y aquellos que no. Esta no se logró resolver del todo, y es así que se resultó en el zarismo. Movimientos como el radicalismo y el peronismo profundizaron estos desagradables hechos, aunque de primera mano estos movimientos pudieran tener buenas intenciones. El extractivismo de la Argentina es innegable. En el feudalismo y el mercantilismo, si bien había este elemento, solo la Argentina llega a un punto tan repugnante y bajo que aquellos que nos gobiernan no nos dan ni migajas y ahora sí nos volvemos más dependientes. Por esta lección es extremadamente importante. Es la lucha entre un modelo zarista y un modelo modernista. En el primero todas las instituciones son domadas por el Estado y atribuidas a un monarca absoluto, solo que aquí sería un presidente.
En el segundo, si bien hay un camino difícil, lograremos por fin la felicidad del pueblo y su liberación. Y por último, quiero decir, analícenlo. Pensaríamos lo peor que le puede suceder a un pueblo es la destrucción completa e infranable del accionar y la existencia de la sociedad civil. Nos vemos en un próximo video, denle like, comenten, compartan y suscríbanse.